A la escritura en Juan capítulo 6. Vamos a leer juntos el texto. Es un texto muy conocido, pero que seguramente tiene muchísimo que enseñarnos el día de hoy. Juan capítulo 6, versículo 1. Leamos juntos la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1. El versículo 1 dice: después de esto, Jesús se fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud venía hacia él, él dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastaban para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Esta es la palabra de Dios, y vamos a orar para que sea su palabra haciendo su voluntad en nuestros corazones en esta mañana. Señor, nuestro buen Dios, nuestro gran Salvador, hacedor de milagros y señales, que hiciste señales en el tiempo oportuno para que pudiéramos verte a ti, el único Dios verdadero, buscando a tu pueblo. Señor, aquellos que somos tu pueblo y aquellos que vinimos a buscar tu nombre y hablar acerca de ti, escuchar acerca de ti, exaltar tu nombre, te rogamos que sea tu palabra, Señor, cumpliendo su propósito en nuestros corazones en esta mañana. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que somos como aquellos discípulos incrédulos frente a la tempestad de las situaciones, dudando y haciendo de nuestra fe algo variable, algo de subidas y bajadas. Y te rogamos que a través de tu palabra tú fortalezcas nuestra fe, y que producto de tu palabra expuesta con fidelidad en esta mañana podamos descansar en que tú eres el que afirma nuestra fe y el que fortalece nuestro caminar contigo. Señor, bendecimos este tiempo y te rogamos, Espíritu Santo, que transformes nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos aplicar tu palabra con fidelidad también después de salir de aquí. Señor, te entregamos este tiempo y te entregamos nuestros oídos y nuestra boca para que solamente se exalte tu nombre y se proclame tu poderosa y santa palabra, Dios. Amén. Mis hermanos, el que tenga oído, que oiga lo que tiene que decir la palabra de Dios. Esta porción para mí fue muy importante en un determinado momento. Esta historia
que quiero contarle una historia un poquito jocosa acerca de el momento en el que fui a pedirle matrimonio a mi esposa. Estaba en un lugar especial, era una playa, y había dispuesto todo para pedirle a la que ahora es mi esposa que se case conmigo. Y ese día yo tenía una persona que estaba ayudándome para que todo saliera hermoso y fuera una sorpresa. Y en la playa en donde estábamos podíamos ver una bahía al frente, y en esa bahía yo había escogido con esa persona el lugar en donde yo iba a decirle a mi esposa que se casara conmigo. Por alguna razón yo me quedé con mi esposa, ellos se adelantaron a adelantar todos los preparativos ahí. Y del otro lado de la bahía yo veo que esa persona que me acompañaba empieza a hacer señales y empieza a hacerme así, y me hacía señales del anillo y después me hacía así. Y entonces yo me preocupé de este lado hasta que ella vino y teníamos los maletines atrás. Y ella esculcaba todo como si se le hubiera perdido algo muy importante. Y efectivamente se le había perdido el anillo. En ese momento yo me preocupé mucho porque yo empecé a dudar. Eso fue la realidad. O sea, yo estaba seguro de que quería casarme con Valentina, pero había algo de la situación que me hacía dudar. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Será que no es el momento? O algo pensé así. Y esa persona se fue. Valentina empezó a bucear. Yo le dije, vaya, bucee, yo necesitaba un espacio. Estaba con una amiga. Y en ese momento yo empecé a recordar qué fue lo que yo había leído en mi devocional. Y fue específicamente esta porción. Y esta porción habla de que los discípulos estaban al pie del mar de Galilea. Entonces yo dije, yo estoy aquí al pie del mar. Y después Jesús dice que había hecho para probar esto a Felipe. Después vamos a ver esto. Entonces yo me identifiqué, fue literal. Yo, Felipe, estoy siendo probado al pie del mar. Señor, tú tienes el control, y descansé. Fue algo muy hermoso recordar esa porción, y entiendo que Dios ha sido tan fiel para que su palabra sea oportuna en el peor o mejor de los momentos. Cuando pude descansar en el Señor, entró por ahí una llamada que el anillo había sido encontrado entre cientos y cientos de personas en más o menos unos 200 metros de playa, una playa atestada. Había una cajita con un anillo en medio de todas esas personas, y esa persona se había demorado en ir y volver cuantas veces buscó, y el anillo no se perdió. Y para mí eso fue una confirmación de que yo tenía que pedir esa mano y ese compromiso rápido. Yo no veía la hora de que ya se ejecutara ese momento. Pero esta porción es una forma también en la que eso nos recuerda que el Señor también está todo el tiempo probando nuestra fe. Así que de eso se va a tratar el mensaje de hoy. La exposición de la palabra en el día de hoy se va a tratar acerca de el Dios que afirma tu fe. William Mason nos cuenta acerca de una pequeña historia de Alejandro Magno, cuando marchó en contra de un pueblo que habitaba en las rocas. Cuando ellos empezaron a avanzar con ese ejército de conquista que tenía diferentes éxitos en muchos lugares y muchas tierras, encontraron este pequeño ejército que desafió su poder porque estaba en medio de las rocas. Las rocas hacían que este ejército, a pesar de que fuera un ejército no competente frente al ejército de Alejandro Magno, ellos se rieran de su avance, se rieran del poder y las conquistas que Alejandro Magno tenía. Y lo que el Señor desea cuando nosotros vemos en su palabra que Él prueba la fe de aquellos que han puesto su confianza en Él, es que nuestra fe sea como la fe de aquellos que están en la roca a pesar de las circunstancias. Así que vamos a ver en la alimentación de los 5,000, que es la porción que vamos a exponer el día de hoy, 2 puntos que nos van a ayudar a recordar cómo el Señor fortalece tu fe. El primer punto será que nuestro Señor Jesús es un Dios que fortalecerá la fe de aquellos que Él ha llamado para su gloria. Es decir, la afirmación que vamos a ver aquí no es que nuestra fe es fortalecida dependiendo de nosotros, o nuestra fe es fortalecida si nosotros hacemos esto o lo otro. No, es una promesa de que Dios va a fortalecer la fe de aquellos que Él ha llamado para su gloria. Si Él ha llamado a un pueblo para su gloria, Él no va a permitir que su fe sea una fe
que sea hasta el final, una fe que tambalee y que no puede creer si realmente confía en Dios o confía en sí mismo. El segundo punto que vamos a ver es que el Señor Jesús reina para siempre sin importar las circunstancias. Y por esa razón tenemos certeza de en quién confiamos. Así que el mensaje que quiero que anclen en sus corazones es que el Señor va a probar tu fe para que confíes en su reino inconmovible. El Señor va a probar tu fe para que confíes en su reino inconmovible. Y el primer texto que vemos aquí en el capítulo 6, vayamos con nuestros ojos al texto para ver el primer punto, que dice que nuestro Señor Jesús fortalecerá la fe de los que Él ha llamado para su gloria. ¿Cómo vamos a ver esto en el texto? A partir del versículo 1, el texto empieza diciendo así: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. La expresión después de esto es una forma en la que el apóstol Juan, que escribió este evangelio, está hablando de que pasó un tiempo. Y esta expresión después de esto es muy importante porque los otros evangelios nos ayudan a entender qué está pasando. Y esto es muy importante para que podamos comprender el énfasis que el apóstol Juan está haciendo. En el capítulo 5, que fue el que expusimos en las predicaciones pasadas, el capítulo 5, dice que empieza la palabra del Señor: después de esto se celebra una fiesta de los judíos. La expresión fiesta de los judíos para nosotros es normal, pero comúnmente lo que se celebraba cuando se decía fiesta de judíos era la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Así que los acontecimientos pasados en el capítulo 5 estaban girando en torno al contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué es importante esto? Porque el texto que estamos estudiando hoy en el versículo 4 dice que estaba cerca la Pascua. Así que entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua podían estar transcurriendo más o menos 6 meses. Así que durante la predicación de Jesús acerca de que Él era Dios en el capítulo 5 pasaron muchas cosas y esa predicación empezó a tener mucho fruto positivo para afirmar a sus discípulos, pero también a su vez un fruto negativo de rechazo del pueblo de Dios. Y una de las cosas que pasó en ese tiempo fue la muerte de Juan el Bautista, la muerte de aquel hombre de Dios que proclamaba esa luz que vendría en Cristo. En Lucas 9, versículo 9, en una porción que también habla de este mismo tiempo en diferente contexto, en similar contexto, dice que Herodes había dicho a Juan: yo decapité, pero ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, refiriéndose a Jesús. Herodes había estado convencido de que decapitando a Juan el Bautista los problemas con esta pequeña tribu de creyentes se habían acabado. Y muchas veces se acumulaba el rumor de que Jesús era Juan el Bautista resucitado. ¿Resucitó acaso Juan el Bautista? ¿Quién es este? Y durante este tiempo es muy importante ver lo que está pasando, porque el día de la Pascua era una de las celebraciones más importantes del pueblo de Israel, porque es la celebración en la que el pueblo recordaba que había sido liberado de la cautividad de Egipto gracias a un cordero que Dios les había dicho que mataran en su nombre y que con su sangre pusieran en los linderos de las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte que iba a ir en contra de sus enemigos no entrara a sus casas. Así que el mensaje de ello era recordar que Dios a través de un cordero les había salvado. Y en este momento Dios, en medio de la Pascua, está haciendo un milagro acerca de multiplicación de panes y de peces, en señal de que Él sería ese cordero que iba a ser como el alimento para un pueblo sediento de salvación y libertad. Y es muy importante ver esto de que Jesús es Dios y fortalecerá la fe de los que lo ha llamado en este contexto, porque Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, tal vez reflexionando muchas cosas que habían estado pasando con la proclamación del reino de los cielos y de su propia deidad. Juan el Bautista era su familiar amado, además también el profeta más fuerte que había estado en esa época anunciando el establecimiento del reino de los cielos, y ahora Dios hecho hombre, ver que el profeta que él había levantado para anunciar
que Dios se viene a reconciliar con los pecadores, es asesinado por los mismos pecadores. Y además Él es un familiar amado, primo. ¿Cómo se sentía Jesús en su humanidad? Sabemos que Dios es perfectamente hombre en Jesús, pero también perfectamente Dios. Pero en su humanidad Jesús necesitaba un tiempo para pensar todas las cosas que estaban pasando en este momento. El dolor por la muerte de Juan el Bautista tal vez hacía que él necesitara un tiempo para apartarse en medio del mar de Galilea. Tal vez ver la reacción de las personas al proclamar acerca de su deidad y su rechazo. Meditando en su ministerio, meditando en las multitudes que le seguían, que tal vez le seguían como si él fuera un milagrero, pero no le seguían como si él fuera un profeta. Y todo esto es una realidad en la experiencia de Jesús. Y hay una multitud, dice el versículo 2, y una multitud lo seguía, pues veían las señales. El apóstol Juan estaba dejando claro que la razón por la que una multitud le seguía no era porque ellos vieran en él al Salvador de sus pecados y de sus realidades, sino que le seguían porque hacía milagros. Es más, era popular que milagreros en esa época hicieran cosas para que las multitudes le siguieran y sacar provecho en fama y tal vez dinero. Y tal vez esas multitudes seguían a Jesús como un milagrero más. Así que es muy importante este momento crucial del ministerio de Jesús, porque Jesús va a empezar a afirmar la fe de sus discípulos. Jesús va a empezar a hacer una diferenciación entre las multitudes y aquellos que le siguen. Y esto va a ser muy importante para ti hoy, porque asimismo Dios va a mostrarte la manera en la que Él afirma tu fe si es que tú le sigues como un discípulo. El versículo 2, al decir que veían las señales que realizaban los enfermos, no solamente hace referencia a lo que pasaba con esas personas que le seguían con el propósito de ver los milagros, sino también es una comparación entre los discípulos y esas multitudes. Y a su misma vez también este escenario en el que hay un Mesías o tal vez hay un profeta proclamándole a una multitud, pero en medio de esa multitud hay un pueblo fiel. Esa misma escena se repitió o se vivió cuando Moisés proclamaba en medio del desierto las verdades de un Dios santo en medio de una multitud, pero que toda esa multitud no fue el pueblo de Dios. Es más, la mayoría murió. Así que para nosotros tal vez eso no tiene mucho significado, pero para los discípulos sí. Para los discípulos era como recrear lo que el pueblo de Dios ya había vivido al escuchar la palabra del Señor y afirmarse en sus palabras, pero mientras otros se perdían en medio de una fe que no era real, una fe que no estaba depositada en el Dios viviente. Asimismo, también hay una doctrina que podemos recordar, y es que Dios, a través de Jesús, ha hecho una expiación limitada. Él se ha concentrado en un pueblo específico para salvar para su gloria. Y a través de esta porción nosotros nos damos cuenta que el Señor, al morir en la cruz, no desperdicia ninguna gota de su sangre. Y Dios tiene propósitos especiales para aquellos que Él ha escogido para su gloria. Así que hay una diferencia grande entre la multitud y los discípulos. Así que esto nos recuerda que el Señor probará tu fe para que confíes en su reino inconmovible. Necesitamos recordar que si ponemos nuestra confianza en el Señor está probando tu fe aún ahí donde estás sentado. El Señor, si te ama y tiene un propósito contigo, Él está probando tu fe con el propósito de que sea fortalecida y que haya una diferencia entre sus discípulos y la multitud. El versículo 3 dice así: entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces, miren cómo el ministerio de Jesús hace esa especialización. Hay una multitud, pero Jesús se aparta con sus discípulos. La manera en la que se narra este texto
Nos ayuda a entender que la persona que está escribiendo es un testigo ocular de cómo Dios, a través de Jesús, o Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, empieza a apartar a sus discípulos con el propósito de afirmar su fe, mostrar la grandeza de un Dios soberano que tiene el control de ese llamado que ha hecho para con sus discípulos. El versículo 4 dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Tal vez por esa razón había tantas personas siguiendo a Jesús, porque las personas venían de diferentes ciudades a reunirse en Jerusalén, pero por la razón de que Jesús ya estaba siendo amenazado de muerte, él no iba hacia allá y se concentró en la sección o en el área del mar de Galilea para apartarse, pero esas personas se desviaron para seguir a Jesús como ese hacedor de milagros. Hay algo muy especial que dice en Mateo 9:36, que también es un versículo en este contexto. Dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. En ese momento, al ver que aunque esa multitud le seguía no por el propósito por el que él había venido a encarnarse, que es mostrar su deidad, mostrar su grandeza y su señorío, a pesar de que esas multitudes no le siguen siendo coherentes a esa verdad, él tiene misericordia por su condición, por ver lo que están buscando, por ver que no tienen quien les guíe, como ovejas sin pastor. Siente compasión de que esas personas hayan caminado tanto tiempo solamente para ver un milagrero, solamente para buscar respuestas a su enfermedad. Entonces Jesús tiene compasión, Jesús tiene misericordia. El versículo 5 dice que Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que venía hacia él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces tenemos aquí en esta escena como una ventana para ver la grandeza del Dios al cual adoramos. ¿Qué nos está revelando este texto acerca de los atributos de Dios? Nos está revelando su soberanía. Es decir, las multitudes que iban en camino a Jerusalén a buscar celebrar esa fiesta de la Pascua y que se desviaron supuestamente para ir a Jesús, ya eran algo que Dios tenía planeado para usarlo, para bendecir y afirmar la fe de aquellos que él había elegido para su gloria. Dice aquí la palabra del Señor: pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Él pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Como una escena que él había preparado. El texto dice que eran 5,000 personas. ¿Quién dirigió las 5,000 personas al pie del mar de Galilea si no fue Dios mismo cuando Jesús nos los estaba llamando? Nuestro Dios soberano convocó a esas personas alrededor del mar de Galilea porque él tenía un propósito de afirmar la fe de Felipe y de los discípulos. Y a partir de la muerte de Juan el Bautista, cuando él finaliza su ministerio de proclamar a Cristo como el Señor de señores, Jesús empieza a enfocarse en afirmar la fe de aquellos que él ha llamado para su gloria. Y si Dios te ha llamado para su gloria, Dios va a probar tu fe para que tú seas para su gloria, para que tú puedas exaltar su nombre. La palabra probarlo tiene 4 recurrencias en el Nuevo Testamento. Esta palabra en griego quiere decir examinar, probar, escudriñar, es como sacar a la luz. Y estas palabras en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento hacen alusión, por ejemplo, al momento en el que Satanás prueba a Jesús en medio del desierto y le dice: si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. También hace referencia a la forma en la que los fariseos probaban a Jesús con preguntas capciosas acerca de la ley para ver si realmente él era un maestro fiel a las escrituras. Entonces esa palabra probar tiene 2 connotaciones. Hay una prueba que viene en manos de un corazón perverso o de nuestro adversario Satanás, que tiene el propósito de hacer caer a las personas. Tiene el propósito de escudriñar si hay algo de maldad en el corazón de aquellos que se prueban para que caigan. Esa es una forma de prueba que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero esa no es la manera en la que Dios prueba. Dios está probando con el propósito
de totalmente lo opuesto a las pruebas del maligno, y es afirmar la fe de aquellos que Él ha elegido para su gloria. La pregunta es, ¿puede Dios probarnos? Mateo 4:7 dice: acercándose el tentador, dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lo que les decía ahora, el enemigo también usa esta forma porque es un uso muy común de parte de Dios para afirmar a su pueblo. Santiago 1:12 nos deja claridad de que la tentación no proviene de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que la Biblia en Santiago deja claridad que Dios no prueba para que el ser humano tropiece y se caiga. Por el contrario, Marcos 6:35 al 36 dice la palabra de Dios que cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos, en este mismo contexto, esta porción de Marcos está hablando de esa misma situación de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, el Evangelio de Marcos nos muestra que el propósito por el cual las personas estaban siendo acercadas a Jesús para decir: despáchalos, no tienen con qué comer, no era porque ellos tuvieran misericordia de ellos, sino porque ellos tenían dudas de cómo iban a asumir el compromiso de servir a esas personas. Ellos no tenían confianza de que el Salvador con el que estuvieran pudiera responder a realidades cotidianas. Pero el Señor tenía un propósito con esas multitudes, y era afirmar la fe de sus discípulos y glorificarse. Así que el Señor probará tu fe para que confíes en su reino inconmovible. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Dios actúa así? Bueno, toda la Biblia nos habla de cómo Dios prueba todo el tiempo la fe de aquellos que Él ha elegido para su gloria. Segunda de Corintios 13:5 aún nos ordena por medio del apóstol Pablo a la iglesia de que pruebe la gente que asiste. Una de las características de las iglesias que no son bíblicas es que no hay una diferenciación entre la multitud y los discípulos. La gente puede decir: yo soy cristiano simplemente porque asisto cada 8 días a un lugar, pero nunca nos damos cuenta si esas personas son coherentes a la fe que profesan. Tal vez muchas de esas personas asisten a esas iglesias, adoran al Señor con sus manos, y cuando salen de las iglesias hacen lo que bien les parece en contra del nombre de Dios, y eso es sumamente grave. Y es por eso que Dios establece una diferencia radical entre las multitudes y los discípulos, y las iglesias bíblicas deben hacerlo. Segunda de Corintios 13:5 nos ayuda a entender eso. Dice la palabra del Señor: pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Segunda de Corintios 13:5 dice que las iglesias bíblicas deben probar la fe de aquellos que asisten. No es que se crean más que los demás, pero debe haber una diferenciación clara en aquellos que deciden ser fieles a Jesús y aquellos que simplemente están jugando a la religiosidad. ¿Por qué? Porque eso honra al Señor. Si el Señor es santo, Él es hermoso, temible y respetado, ¿quién más debería sino la iglesia respetarle y honrarle? No hay nada más deshonroso que personas decir: yo confío en Dios, cuando su vida es totalmente una blasfemia. Entonces el Señor ordena a la iglesia que pruebe la fe de aquellos que asisten. ¿Por qué es tan importante probar la fe para el Señor? ¿Por qué? Vamos a dar 5 o 6 marcas de una fe probada, según la palabra de Dios. Primero, el Señor observará la fe probada en su iglesia en el juicio. Apocalipsis 22:2 dice la palabra del Señor: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.
en el día del juicio, cuando Dios vea a su iglesia, Dios va a tener en cuenta la manera en la que nosotros nos comportamos frente al malvado entre nosotros. O sea, el Señor Jesús sabía que en medio de las congregaciones había gente falsa. Y por eso, a través del apóstol Juan, él decide decirle a las iglesias que una manera en la que él debe afirmar, consolidar y felicitar a las iglesias es la forma en la que descubren a los malvados entre ellos. Dios dice: buen siervo y fiel por eso. En la iglesia va a haber gente que no está siendo coherente a la palabra de Dios, y la iglesia debe sacar eso a la luz, porque después ese mismo que está encubriéndose entre las personas conquista a una chica que ha nacido de nuevo, se casan y después ese matrimonio es una deshonra, porque la iglesia no se encargó de decir: estos son los cristianos y estos todavía están en un proceso, no son más, pero todavía su vida no está siendo probada. La iglesia tiene esa orden, y esa es una de las cosas que las iglesias saludables deben hacer. Segundo punto: el Señor dará coronas a los que fueron probados y perseveraron. Santiago 1, del 12 al 13 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Santiago nos recuerda que el mismo Señor va a probar la fe de aquellos que Él ha llamado para su gloria, y aquellos que perseveren bajo la prueba recibirán una corona de manos de Él mismo. Así que ¿quién ama la prueba? Él es el que prueba, y Él es el que galardona esa prueba. Tercera característica: la prueba es una muestra de que Dios te ama. Y aquí esto es bien importante. En una cosmovisión en donde la pobreza ha sido lo peor, en donde las situaciones difíciles han sido una señal de que Dios no nos ama, hay muchas iglesias desde el púlpito diciendo que si nosotros no tenemos prosperidad económica es porque estamos pecando. Mis hermanos, eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Los discípulos serían los más apóstatas, murieron todos mal. Pablo tenía que pedirle a sus discípulos que trajeran una capa porque tenía frío en la cárcel. No tenía ni capa, no tenía ni ropa, pero tenía un lugar honroso en el reino de los cielos, y se murió con la cabeza en alto honrando a su Señor. Y esa es la realidad del verdadero cristianismo. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor es amoroso, pero demostrará su amor para contigo en la manera en la que te disciplina, en la manera en la que prueba tu fe. Tercer punto: la prueba trae bendición de Dios. Job 5:17: he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Mis hermanos, tenemos mucho que aprender acerca de la queja. ¿Cómo es nuestra actitud en las situaciones difíciles? Es difícil, está bien sentirnos mal, pero entendemos que también Dios nos está amando a través de eso. Dios quiere que no nos haga falta ningún bien. Él es un buen padre, Él tampoco quiere que estemos en pobreza, no me malinterpreten. Pero nosotros tenemos que entender que aún esas situaciones son parte del amor de Dios para probar tu fe. Y eso es la diferencia entre un cristiano y una persona que está buscando solamente los bienes materiales en la sociedad. Característica 4: la prueba te purifica. Proverbios 17:3: el crisol para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Así que si pudiéramos caracterizar una de las cosas que Dios hace a diario, que Dios practica para llevar a cabo sus propósitos, es probar la fe de aquellos que Él ha llamado para su gloria. Característica 5: la prueba vencida afirma la ciudadanía celestial. Mateo 25:33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha. Miren esto que hace el Señor, miren cómo es de claro lo que Dios hace, la diferencia entre las multitudes y los discípulos. El Señor hace muy clara distinción. Dice Mateo 25 del 33 al 34: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Así que una fe probada garantiza tu ciudadanía celestial. No hay nada más hermoso que saber que a pesar de que somos pecadores, hemos tenido una fe probada, a pesar de las circunstancias, perseveramos y por lo tanto, si en este plano no se nos dan las cosas, tenemos asegurada la ciudadanía celestial. Y eso es mucho más hermoso que los bienes pasajeros que promete esta realidad. Y por último, la fe probada produce paciencia y madurez. Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su efecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así que cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos cómo Dios probaba a Abraham aún sacrificando a su hijo, cuando Dios le dice a Moisés: lleva a este pueblo en medio del desierto, ¿y por dónde? ¿Y cómo? ¿Y dónde comeremos? No habían respuestas. La fe es exílica, la fe siempre te va a demandar salir de tu zona de confort y ser probado, y eso afirmará la confianza que tienes en tu Salvador. Así que si estás en un tiempo de prueba, mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte: no te desalientes, no te desalientes frente a la prueba. Tal vez tu prueba es la pobreza, tal vez tu prueba son tus emociones volátiles. Mis hermanos, esta prueba tal vez no es muy común aquí en Latinoamérica, pero un pastor en Estados Unidos me hablaba: mira, la prueba de aquí es la abundancia económica. Tal vez tu prueba es que en estos momentos tengas de más. Tal vez tu prueba es que en estos momentos no sepas administrar bien. Tal vez tu prueba son tus depresiones. ¿Y en dónde depositas tu confianza? Pero sabes, mi hermano querido, a través de la prueba, no dudes de que Dios te está afirmando, no dudes de que Dios te está amando, no dudes de que Dios te está puliendo, no dudes de que Dios te está fortaleciendo. Mis hermanos, Dios es tan soberano, Él nos llama a seguirlo, pero también Él sabe los aspectos de nuestra vida que necesitan ser perfeccionados para que nosotros creamos mejor y podamos glorificarle mejor. Jesús es la muestra de un Dios soberano que conoce perfectamente cómo van a salir sus planes, incluyendo probarte, incluyendo probar tu fe. Así que hoy es el día en donde tú tienes que arrepentirte de aspectos como la queja. Si tú eres cristiano y la mayoría de cosas que salen de tu boca es queja, necesitas arrepentirte de eso, porque tú estás rechazando la prueba que Dios ha traído para ti, para amarte y pulirte. Pero ¿cómo es esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me soluciona esta cuestión? El Señor es soberano, mi hermano, y el Señor sabe perfectamente lo que tú necesitas. Y lo que tú tienes hoy, así como la multitud que creía que iba de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua y terminó por allá viendo un milagrero llamado Jesús, Dios sabe cómo todos tus caminos conducen a Roma. Lo que quiero decir es que Dios sabe perfectamente guiarte por el camino en el que estás hoy. No estás ni un milímetro menos, ni un milímetro más de la perfecta soberanía y providencia que Dios ha planeado para tu vida. Y puedes descansar en eso. Lo que estás viviendo ahora es lo que Dios planeó para ti. Recíbelo, abrázalo, porque es la manera en la que Dios va a perfeccionar tu fe. Si tienes duda, mis hermanos, todos dudamos. Yo dudo, los discípulos dudaron. Es válido dudar, pero no es el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es que tu duda sea vencida por la seguridad que tú tienes en tu Rey soberano por encima del mar de emociones que hay a tu alrededor. No está mal sentirte deprimido cuando hay situaciones difíciles. Lo que está mal es quedarte ahí como tu opción. Que la expresión de la realidad que te está haciendo sentir deprimido sea un recordatorio de que Dios te ha enviado eso para que tú sepas que en medio de tu amargura Él sigue siendo Rey, soberano sobre todo, y puedes confiar en Él y puedes confiar en su amor. Así que a partir de hoy sabrás que si has creído en un Dios que te ama, Él va a estar probando tu fe constantemente, porque te ama.
porque quiere arrebatar tu confianza puesta en cosas que siempre te van a defraudar y te van a esclavizar, para que tú puedas confiar mejor en que Él es tu Salvador. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser un camino sencillo. Jesús tampoco le tocó sencillo, y por eso tenemos un Salvador que sabe identificarse con tus lágrimas. Tenemos un Salvador que sabe identificarse con tu bancarrota. Tú tienes un Salvador que sabe identificarse con tu dolor, pero también tienes un Salvador que ha vencido sobre todas esas cosas que te afligen. Así que abraza la prueba y pon tu confianza en Jesús y en sus palabras. Mis hermanos, esta situación que está surgiendo aquí en las manos de la multitud de los discípulos es como si hubiera un grupo de personas que son soldados dispuestos a ir a la guerra con la mejor de las actitudes, pero que no tienen ninguna preparación para enfrentarse a sus enemigos. ¿Qué va a pasar con esos soldados, mis hermanos y amigos amados? ¿Qué va a pasar si esos soldados no son preparados para ir a la guerra frente a un enemigo que lo único que quiere verlos es asesinados en el suelo? ¿Qué va a pasar? ¿Van a terminar mal? ¿Van a terminar muertos? Sus familias no van a volver a verles. No hay esperanza para ellos si ellos van a la guerra sin experiencia. Mis hermanos, Dios quiere que los cristianos no sean el hazmerreír de la sociedad. Cuando Dios pensó en un pueblo para su gloria, no pensó en un montón de gente tierna que provoca misericordia y un poco de compasión por su bondad y su amabilidad. Dios pensó en un pueblo amable, amoroso, claro que sí, pero también en un pueblo fuerte, confiado en un Dios soberano, en un pueblo firme, en un pueblo estable en sus promesas. Así que es necesario para el Señor probar tu fe para que no mueras en medio de la guerra. Porque yo quiero decirte, mi hermano, este mundo es hostil. Y la palabra del Señor, el Señor mismo dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El hecho de que tú seas cristiano y vengas a la iglesia no quiere decir que el diablo ya no te pueda tentar. Antes, por el contrario, el enemigo sabe que has sido llamado para proclamar las riquezas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, y tú te conviertes en el objetivo principal de ese león rugiente. Mis hermanos, nosotros no tenemos que pelear con el diablo ya está vencido, pero si nosotros no tenemos una confianza firme en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces las acechanzas del enemigo y las tentaciones del mundo y nuestra propia carne van a despedazarnos en medio de la ciudad. Y el Señor y su bondad y su misericordia van a empezar a probar tu fe en la medida en que tú puedas entender, en la medida que tú puedas soportar. Felipe respondió con los mismos ojos que había visto a ese hombre que decía que era Dios proclamar acerca de su deidad, de su señorío. Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarios era lo equivalente más o menos a 6 meses de trabajo. Seguramente era una expresión coloquial entre los judíos, como quien dice: ni vendiendo todo lo que tengo podríamos comprar pan para que alcance un poquito, un pedazo para cada uno. Y me encanta la palabra de Dios, porque Dios no escoge gente perfecta, Dios escoge gente como tú, gente como yo, incapaces de confiar realmente en Dios como un Dios soberano. Y la respuesta de Felipe simplemente es: no puedo creer que nosotros podamos hacer algo para alimentar a estas personas. Como si el Dios Todopoderoso, que creó el trigo con el que se hace el pan, que sostiene el globo terráqueo en medio del universo y que ha creado la infinitud del mar y las galaxias, no pudiera proveer pan para una multitud. Pero es que eran 5,000. Podemos comprender un poco a Felipe, ¿no? ¿Cuántos de tus problemas parecen 5,000 problemas? ¿Cuántas de tus situaciones parecen tan abrumadoras que tú puedes decirle al Señor: Señor,
Ni siquiera haciendo todo mi esfuerzo yo podría cambiar esta realidad. Yo no puedo hacer nada para proveerme a mí mismo la solución a esto que parece tan perdido. Los panes de cebada nos recuerdan historias como la de Segunda de Reyes 4:42, en donde Eliseo multiplica los panes. Nos recuerdan historias en donde Dios produjo que las rocas secas brotaran agua pura para su pueblo. Recuerdan historias en donde las codornices cayeron y un alimento que nunca jamás nadie ha probado caía del cielo para proveer a su pueblo. Mis hermanos, esta escena es una conexión en toda la revelación que tenemos de la palabra de Dios y el plan de Dios para nosotros confiar en un Dios que está al control. Él está al control de tu situación. No desesperes, no te angusties, confía en el Señor soberano que está al control de todas las cosas. Confía en sus palabras. Solo Dios puede proveer a un pueblo hambriento el pan que necesita. Este momento es la manera en la que Dios está mostrando su plan generoso para con su pueblo. Y el ministerio de Jesús, de una manera muy fuerte, empieza a derrumbar la acción de las tinieblas en los que Él ha elegido para su gloria. Desde el principio la serpiente entró al jardín a poner la duda y les dijo a Adán y Eva, ¿por qué? Cuestionando, diciendo, ¿es cierto que Dios les ha dicho esto? ¿Que Dios les ha prohibido esto? Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Y entonces introduce en medio de la fe de aquellos que habían visto al Señor como su Dios una duda. Mis hermanos, la fe más duda es igual a nada. Y nuestra realidad es que tenemos 1000 dudas. Pero el ministerio del Señor Jesús empieza a derrumbar el reino de las tinieblas con su generosidad. Su ministerio es una manera en la que Él derrumba la incredulidad, afirmando la fe de los que Él ha llamado para su gloria. Así que como una buena aplicación es, así como Felipe fue probado y fue cuestionado en su escepticismo, tú serás probado y cuestionado en tu escepticismo en la área que sea. Pero lo primero que tenemos que hacer es que nos identificamos con Felipe. Tenemos que reconocer que nuestra fe flaquea en medio de la prueba. Tenemos que reconocer que estamos desesperados. Tenemos que reconocer que estamos desanimados. Tenemos que reconocer que nos deprimimos. Mis hermanos, no está mal sentirse mal. Hay una frase que dice, está bien estar mal. Es parte de nuestra realidad caída. No es el diseño de Dios, pero en esta humanidad vamos a tener situaciones difíciles. El problema es que las personas que hayan dicho creer en un Dios soberano que está al control, que cuida sus vidas como un buen padre, se queden en la depresión, sigan escogiendo la depresión, el aislamiento, la desesperación, la queja como su forma de salir adelante. Mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que abrazar nuestra situación como una muestra del amor de Dios y decir, no es el propósito que yo termine desesperado, no es el propósito que yo termine en la queja. Así que cuando la vemos la dimensión de ese desafío y nos sentimos derrotados en ese mismo momento, necesitamos arrepentirnos, porque el Señor no nos ha llamado para que seamos un pueblo derrotado. El Señor nos ha llamado para que oremos con lágrimas y que derramemos nuestro corazón delante del Dios que nos ama, pidiendo que nuestra fe se fortalezca, aunque no podamos ver un peso, aunque no podamos ver salida, aunque no podamos ver el cambio de nuestro ser querido, aunque no podemos ver nuestra área espiritual avivada como quisiéramos, aunque no haya esperanza, con lágrimas y nuestras rodillas puestas en el suelo. Señor, fortalece mi fe para que yo pueda creer que tú estás al control en esta situación. Y aún, Señor, si tú no respondes, que mi fe sea fortalecida para prepararme en una situación en donde nunca respondas. Nuestra fe debe estar puesta en las respuestas que Dios da, pero nuestras oraciones no son la fuerza que tuerce el brazo de Dios. Nosotros
Nos fortalecemos y creemos que Él está al control, pero el quien le corresponde decidir lo que pasará en nuestras vidas es al Señor Todopoderoso. Así que ruega al Señor que te permita creer que Él está en el control. Que nuestras oraciones sean: Señor, exorcízame el demonio de la incredulidad y ayúdame a no buscar salidas fuera de ti. Que medite en tu palabra, que echa fuera toda depresión. Mis hermanos, no hay nada más hermoso que estar uno en bien deprimido y aburrido, y ir al Salmo 103 y recordar que las misericordias de Dios son para siempre. No hay nada más hermoso que ver que cuando nuestro árbol parece seco, el Salmo 1 dice que cuando nosotros meditamos en su palabra, seremos como árbol junto a corrientes de agua viva, que todo lo que hace prospera y que da su fruto a su tiempo. Las promesas infalibles de nuestro Dios echarán fuera nuestra incredulidad. Así que, como una buena aplicación, necesitamos meditar mucho más en la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos estar firmes si lo único que estamos viendo es el número en nuestra cuenta? ¿Cómo esperamos estar firmes si estamos viendo solamente los errores de nuestro esposo y esposa? ¿Cómo esperamos estar confiados en las promesas de Dios si lo único que vemos es el protagonismo de la multitud de problemas y dudas que tenemos? Deja que el Espíritu Santo te guíe a través de su palabra para direccionarte en tu torpe y desesperanzado caminar hacia la victoria del Rey de Reyes que prueba tu fe. Qué hermosa palabra del Señor. Segundo punto es que el Señor reina para siempre sin importar las circunstancias. El versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? Otra persona con incredulidad viene a Jesús: pero hay un destello ahí de algo, mira, hay esto, pero eso qué es, nada. Pero por lo menos pudo ver algo, por lo menos pudo ver que dentro de los planes soberanos de Dios había algo. Mis hermanos, muchas de las actitudes cristianas son tanto pesimismo: no, esto no va a cambiar, esta persona nunca va a cambiar, esto nunca va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no agradecer por lo poco? El Señor probará tu fe para que puedas creer más y mejor en Él. Y aparece en medio de la desesperanza las órdenes de la palabra de Dios que dan vida a una realidad desesperanzadora. El versículo 10 dice: hagan que la gente se siente. Empieza el protagonista de toda la historia, el que había citado a la multitud, que dicen los comentaristas que si decía 5,000 era porque eran los hombres. Los judíos contaban las cabezas de los hombres, seguramente eran más de 20,000, entre mujeres, niños. Y Jesús empieza a ordenar, como el comandante en jefe de todo lo creado, a sus discípulos: hagan que la gente se siente. Había mucha hierba en aquel lugar, se sentaron y el número de los hombres era de 5,000. ¿Cómo actúa nuestro Dios frente a una realidad que no tiene ninguna esperanza? Él está ordenando fielmente, totalmente sereno y seguro, porque todo lo que pasa en este mundo a cada segundo está en su palma. La fe que has puesto en un Dios no es en el Dios de ideas morales correctas. Él está con todo en su mano y lo tiene bajo control. Él no se acobarda frente a las circunstancias como lo hacemos nosotros. Él es supremo sobre las circunstancias. Él gobierna sobre cada rincón. Cuando Juan cuenta que habían 5,000, nos ayuda a entender que así también nosotros tenemos esas circunstancias, pero a esas circunstancias nosotros necesitamos recordarles que tenemos un Dios soberano. Algunos comentaristas dicen que esa multitud era tan grande como se podían sentar en el teatro para la asamblea de ciudadanos de una ciudad importante como Éfeso, y por lo menos 4 veces más grande que lo que cabía en el teatro de Séforis, una ciudad importante de Galilea. Dirigirse a tamaña multitud no era una hazaña pequeña. Solamente que una persona estuviera diciendo a una multitud tan grande: hagan que se sienten en la hierba. ¿Saben qué está diciendo Jesús? Yo tengo el control. Yo gobierno sobre todo. Yo soy el que reina frente a las situaciones desesperanzadoras.
Lo que está haciendo Jesús es mostrar a sus discípulos en quién habían ellos confiado. Ellos todavía no entendían la dimensión de confiar en Jesús. Y muchas veces esa puede ser tu realidad. ¿Tú crees que Jesús existió? Cualquier ateo que tenga un poco de conocimiento de historia tiene que reconocer que Jesús es una persona histórica. Pero no es lo mismo creer que Jesús existió a decir que Jesús está vivo y está presente en la vida de aquellos que Él ha elegido para su gloria. Entonces, Jesús tomó los panes, el versículo 11 dice, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. No solamente Jesús da los pescados y los panes que ellos necesitan, sino que Dios hace un milagro que hace en exceso. Él deja claro a sus discípulos que no solamente esa multitud era como nada para Él, sino que ellos deberían estar confiados en el Dios que para Él ninguna circunstancia es difícil. Jesús toma los panes y habiendo dado gracias, otras porciones en otro evangelio dicen que Él partió el pan y en símbolo de eso, la forma en la que Él partió los panes y dio gracias es como la imagen también que Dios quería dar de ese Mesías único que podía dar alimento a miles de miles para saciar la hambre más evidente en el mundo, y es la hambre de salvación, la hambre de certeza, de confianza, de esperanza. Y Jesús después se convierte en ese pan partido para que las multitudes puedan creer en una vida real. Así que mis hermanos, la imagen que Jesús está presentando aquí es el clímax de esta enseñanza. El Señor probará tu fe para que puedas creer más y mejor en Él. Pero el versículo 12 dice que las personas se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierdan. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y que habían comido. ¿Se imaginan el asombro de estos discípulos? ¿Quién es este Mesías que nosotros seguimos, que puede alimentar a una multitud de más de 20,000 personas solamente con unos panes y unos peces? ¿Quién es este? ¿Qué estaba pasando en la fe de ellos? ¿Qué estaba sucediendo? Tal vez para las multitudes era, ok, nos dieron comida, nos sanaron nuestras enfermedades. Los judíos simplemente estaban buscando un Mesías que hiciera eso, sanar. Y después más adelante la porción dice que ellos querían obligarlo para hacerlo rey, porque ellos simplemente querían ser asistidos, el asistencialismo. Pero Jesús no estaba vendiendo el asistencialismo, Él estaba vendiendo la propuesta de un Salvador espiritual. Para unos la circunstancia fortalecía su idea de un Mesías guerrero y vencedor ante sus debilidades y pobreza, esclavitudes, pero para otros la necesidad de creer en Jesús en este momento se convirtió en la esperanza de ver frente a ellos a su Mesías y Salvador verdadero. Mis hermanos, el ministerio de Jesús nos recuerda que así como la incredulidad entró al mundo por la maldad en la serpiente que hizo durar a los primeros hombres, el segundo Adán vino a revertir el daño más grande que ha ocasionado el poder de las tinieblas en tu corazón, y es el fortalecimiento de la incredulidad. Por eso Jesús todo el tiempo está apuntando a la fe en Él, y con su ministerio y autoridad Él está desmantelando, liberando a aquellos que Él ha llamado para su gloria de la obra de las tinieblas que han llenado incredulidad en tu corazón. Él se establece como un buen rey, estableciendo su reino generoso y verdadero para que tú puedas confiar en su generosidad en medio de tu pobreza, para que tú puedas confiar en su provisión en medio de tu desesperanza, para que tú puedas confiar en medio de tus dudas en las palabras fieles del Señor. El Señor tiene el control de la física, el Señor tiene el control de la materia, el Señor tiene el control de todo lo creado. Asimismo, el Señor tendrá el control de cada una de tus circunstancias. El Señor probará tu fe para que puedas creer más y mejor en Él. Así que como conclusión, mientras alistamos la segunda canción, nuestro Señor Jesús es un Dios que fortalecerá la fe de los que Él ha llamado para su gloria.
Y si Él te ha llamado y tú sientes que tienes una relación con el Señor, Él va a probar tu fe para que seas fortalecido. El Señor Jesús reina para siempre sin importar las circunstancias. Y hoy te necesita recordar eso. Para que no seas como ese ejército desprotegido, sino más bien como esos opositores de Alejandro Magno, que estando en la roca pueden decir: estoy en mi roca firme, Cristo es mi Salvador, en quien confío. Serás como un soldado preparado para la conquista, en sus propósitos, los propósitos del Señor, y a la cabeza del general de su reino inconmovible. Mis hermanos, el Señor va a probar su fe y los va a preparar para que puedan creer más y mejor en Él. Qué bueno es dar gracias a Dios por un Dios tan lleno de amor que nos fortalece en medio de nuestra necesidad. Mis hermanos, oremos para que no por nuestras fuerzas, sino por la confianza de Jesús, el Rey que está sobre todas las cosas, nosotros podamos avanzar con una fe mucho más firme y sólida. Mis hermanos, el Señor está en control. Él está en control. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias aún por este lugar y todo lo que nos rodea. Señor, tú estás en control. Gracias por nuestras familias, nuestras realidades. Y gracias porque tú eres soberano. Señor, no has pedido que confiemos en un Dios que duda y que se le salen las cosas de las manos. Señor, tú reinas para siempre. Las multitudes y las situaciones grandes no te asustan. Tú eres bueno y eres fiel para con tus hijos. Pero te rogamos que por favor nos ayudes a fortalecernos en la confianza que ponemos en ti, y que seas tú ayudándonos a creer más y mejor en ti. Señor, que tu reino inconmovible se establezca en nuestros corazones. Que el objetivo de nuestra fe no sea el dinero, nuestra estabilidad emocional, las personas, ni siquiera la iglesia, sino que sea tu palabra fiel, firme, que no cambia, tu carácter inmutable, tu amor para con tu pueblo. Señor, nos arrepentimos de la queja, nos arrepentimos de no creer realmente en ti. Y si este es el momento, mi hermano amado, querido, tal vez tienes que arrepentirte de no creer en Jesús como el Señor que está al control de todas las cosas. Tal vez has creído en Jesús de una buena manera, pero solamente crees en Él en la iglesia o en situaciones positivas. Pero si en medio de las situaciones difíciles tú no buscas al Señor, tal vez hoy sea necesario que tú reconozcas que no has confiado en un Salvador como el Jesús que vemos en sus palabras. Señor, hoy nos arrepentimos de no creer realmente en ti y depositamos nuestra confianza solamente en ti, Señor. Confiamos en tu provisión, confiamos en tu guía, confiamos en tu cuidado, como el pueblo que has llamado para tu gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Qué hermoso es descansar en tus promesas y en tu carácter inmutable, Dios. Amén. Mis hermanos, adoremos al Señor.